¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Hoy me acompaña un colega, es decir, otro filósofo, en este caso mexicano. Su nombre es José Cruz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Todo bien, colega. Muchas gracias. Te envío gratos saludos desde México. Muy buenas tardes y buenas noches, buenos días en cualquier momento que escuchen esta tertulia de esta tarde. Bien, mira, nosotros hace mucho que tenemos ganas de hablar. De hecho, yo les pido a todos los que se han contactado conmigo en los últimos 2 o 3 meses que, bueno, vengo pateando a todos con entrevistas y todo eso, que se comuniquen conmigo porque ahora sí, ahora vamos a hacer las entrevistas y las charlas, así que por favor escriban. Se los digo por acá porque no me acuerdo quiénes son los que escribieron. Eh, bueno, surgieron dos temas distintos, la nueva derecha y la hermenéutica, y dije, ¿por qué no hacer un solo video hablando de una crítica hermenéutica a la nueva derecha, ¿no? O sea, cómo a través de los principios de la hermenéutica, que es, ya vamos a ver qué es la hermenéutica, nos permite a nosotros hacer inteligible un posicionamiento con respecto a la nueva derecha, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta hacer una historia del concepto de hermenéutica, ¿no? Porque muchas veces ese concepto fue mutando y en virtud de esa mutación es que se fueron desplegando ciertos tipos de filosofía y de lecturas de los textos, ¿no? En particular, la hermenéutica en los clásicos, por ejemplo, en Heráclito, en Parménides, la hermenéutica viene a ser algo así como el despliegue de una interpretación equívoca, es decir, de dos o más sentidos, en virtud de un fenómeno que se enmascara, es decir, que a la vez se muestra y se oculta, digamos, ¿no? Entonces, Heráclito dice, el oráculo de Delfos no muestra ni oculta, sino que indica, ¿no? Entonces, ese proceso de indicio, de semaino, es propiamente semeion, es el trabajo de la hermenéutica, ¿no? Después, la hermenéutica en el Epinomis de Platón y en el Perihermeneias de Aristóteles, también un poco en el Crátilo, la hermenéutica va a ser una especie de técnica con la cual se puede descifrar la realidad o el lenguaje. En Aristóteles la realidad, en Platón el lenguaje. Después se va a convertir ya no en tecné, sino que ya en la edad clásica, después de la muerte de Jesús y ya iniciando los padres de la iglesia, se va a convertir en método. Ahí surge el método de la cuadriga de Juan Casiano, el método del sentido literal de Agustín de Hipona. Se convierte en un método, deja de ser una técnica, se convierte en un método. Con Schleiermacher se desregionaliza la hermenéutica y la hermenéutica se convierte en una filosofía. La hermenéutica es filosofía para Schleiermacher. Con, digamos, con el Círculo de Viena y con toda esa onda de filósofos positivistas y neopositivistas, la hermenéutica pasa a ser un modo de hacer inteligible el lenguaje de la ciencia. Hasta que en Heidegger la hermenéutica llega a su punto más alto. Yo creo que después de Heidegger ya no se puede decir más nada sobre la hermenéutica, porque para Heidegger la hermenéutica es un existenciario, es un modo de ser. Nosotros, los Dasein, dice Heidegger, somos seres interpretados. En esa función interpretante que tiene el Dasein como relación de ser con su propio ser, se va vaciando de contenido en virtud de que se interpreta. Bueno, después de Heidegger ya la hermenéutica queda o como método, como sistema, como filosofía, pero Heidegger dice es un modo de ser del Dasein, es un existenciario. Me encanta porque, bueno, no se puede ontologizar más a la hermenéutica que con Heidegger. Pero lo que siempre ha quedado de la hermenéutica, que siempre es el lugar de lo abierto, nunca es el lugar de lo cerrado. La hermenéutica es el lugar
de las interpretaciones amplias, de las interpretaciones abiertas. Nunca la hermenéutica es el lugar de las interpretaciones dogmáticas, de las interpretaciones cerradas. En función de eso te hago la primera pregunta, José. ¿Notás en la nueva derecha, aún haciendo pocas distinciones, porque para mí entre Laje y Márquez hay una distinción enorme en cuanto primero al modo de ser, pero segundo al modo de pensar, comparten ciertas ideas, pero son distintos. Milei es distinto a Laje. Bueno, en definitiva, la pregunta es, ¿entendés y encontrás en la nueva derecha un cierto dogmatismo o crees vos que ellos también cultivan el relativismo? Aprecio, ilustre colega filósofo, esta pregunta. Por ahí acaba de sacar otro colega también ahí de Argentina, Agustín Laje, un libro que se llama La batalla cultural, que lo has hecho una descripción ahí en tu canal, donde a veces hablamos precisamente de la ultraderecha, también hay ultraizquierda, como sabemos en este siglo XXI, haciendo una interpretación. Pero sin duda alguna, si vemos, por ejemplo, el discurso de la derecha en América Latina, es un discurso también de promesa, es un discurso también utópico, porque al final de cuentas, por ejemplo, haciendo un poco de exégesis, aquí lo que pasa aquí en México, en mi tierra, pues prácticamente gobierna la ultraizquierda, se puede decir, y prácticamente pues se queda corto porque la realidad se impone también. ¿No? Vemos también, tú lo sabes, a partir ya de 1924 con este círculo o la Escuela de Frankfurt, con Adorno, con Max Horkheimer, se empezó a gestar un tipo como de interpretación de la realidad o llamado el posmodernismo, ¿no? Entonces, con la idea es que las palabras transforman la realidad, ¿no? Y me viene a la mente precisamente la palabra o este texto del propio George Orwell de 1984, que ahí en un tono humorístico cambiaban la palabra, quita la palabra delincuencia y ya no existe en la realidad, ¿no? Entonces yo deduzco precisamente desde mi perspectiva como filósofo, también académico y profesor, puedo decir que el discurso no es tan distinto al discurso de la ultraizquierda en América Latina, ¿no? Todos irán mejor, todos tendrán trabajo, todos tendrán educación, etcétera. Eso es como el menú de siempre. Pero al final de cuentas, ese es algo de mucha dificultad en estos tiempos. Lo que sí, y me gustaría también comentar por este punto, es que la concepción de hermenéutica viene desde del origen griego, inclusive se remonta a la época del poeta Homero, siglo VIII antes de Cristo, que Hermes era el mensajero de los dioses, tenía que llevar precisamente todo lo que decía los dioses a los seres humanos. Precisamente ese canal se fue a través de las sagradas escrituras, de ahí surgió, y entonces surgió el concepto de hermenéutica, que significa el arte de la interpretación. Por lo tanto, esta interpretación que estamos haciendo de la derecha de América Latina, desde mi punto de vista, es el mismo discurso de la propia ultraizquierda o izquierda de la política en América Latina. Pero es muy difícil, es decir, lo que puedo yo percibir, ya para terminar, ilustre colega, es que más allá de este discurso de si es de derecha o izquierda, yo deduzco que hay cierta decadencia moral en el mundo occidental. Es decir, como que todo se está ya oxidando demasiado. Hay una decadencia muy fuerte en este punto y esa es la tradición judio-cristiana que estamos viviendo en el mundo occidental, muy distinto al mundo oriental, colega Jonathan. Correcto, sí, sí, sí. Ciertamente la izquierda es hegemónica, eso es indudable, nadie podría cuestionar que en Latinoamérica la hegemonía es el pensamiento de izquierda, no sé si las políticas de izquierda, ¿no? Es decir, curiosamente la izquierda no tiene pensamientos de izquierda, más bien son neoprogresistas, neomalthusianos, ¿no? Es una mezcla muy rara, hasta yo he llegado a definir a esta izquierda latinoamericana como neoliberal. eh, y creo yo que ciertamente es hegemónica.
porque se ha adueñado de los aparatos públicos y de los espacios públicos. Sin embargo, yo creo que la derecha se está convirtiendo en contrahegemónica, y eso es muy interesante, pero se puede convertir en hegemónica en cuanto la única manera de hacer frente a la izquierda. En ese sentido, la nueva derecha tiene la astucia de capitalizar el enojo con la izquierda, de poder hegemonizar la resistencia, y en función de dialectizar con la izquierda todo el tiempo, de alguna manera se hace inteligible y se expande discursivamente. Claramente, las cuestiones dicotómicas necesitan del primo. Es decir, si no existiera la izquierda, la derecha tampoco existiría. No tendría sentido ser de derecha si no existiera una izquierda a la que hay que combatir. Y acá viene mi otra pregunta. Si no existe una derecha, si no hay una izquierda, muchas veces no sucede que la propia derecha necesita que el feminismo sea fuerte. O sea, ¿qué sería de la nueva derecha si el feminismo, si el indigenismo, si el abortismo, si la ideología de género no existieran? Sí, al final de cuentas, ilustre colega, me viene a la mente a este filósofo estructuralista del siglo XX, un poco controvertido, filósofo peligroso también, Paul-Michel Foucault, que él empezó a trabajar aquellas luchas que eran luchas privadas, luchas perdidas, pero también un poco anónimas, como era el caso, por ejemplo, de la homosexualidad a partir del siglo XX, el problema del SIDA, el feminismo también. Eran luchas que no generaban cierta alimentación, porque al final de cuentas esas luchas sabemos muy bien que alimenta una derecha y alimenta también una izquierda a nivel grupo político. Pero ahora, curiosamente, en este siglo XXI, ya no son los obreros los que están levantando la mano para hacer una revolución, como en su momento en el siglo XIX con la escuela de izquierda hegeliana, que eran precisamente esa pólvora que iba a utilizar inclusive todo el proceso del socialismo utópico. Pero ahora en este siglo XXI, si no hubiera un feminismo, si no existiera homosexuales, inclusive niños, todo ese tipo de luchas anónimas, no hubiera una alimentación para una derecha o para una izquierda. Un ejemplo, aquí en México, a partir del 2016, surgió, bueno, a partir del 2013, surgió aquí con un antiguo secretario de Educación Pública llamado Aurelio, bueno, el propio Aurelio Nuño, pero también Emilio Chaifet, que fueron los que llevaron a cabo una reforma educativa. Y en el 2016 se levantó todo un grupo llamado el Sindicato de los Trabajadores de la Educación y la Coordinadora, y eso alimentó precisamente lo que iba a ser la propaganda política del nuevo presidente que actualmente tenemos ahora, Andrés Manuel López Obrador. Toma ese polvorín a su favor porque surge a través de ese discurso político. Esas luchas perdidas están alimentando la conciencia de grupos de poder, tanto de izquierda como de derecha. Si no existiera esas luchas de feminismo, de homosexuales, etcétera, no hubiera precisamente el poder que existimos. Muy bien lo comentó Michel Foucault, que cuando existe poder también existe resistencia. Entonces, yo creo que si quitas del mundo a los feministas, a los transhumanistas, transculturales, yo creo que la izquierda que se está alimentando de eso desaparecería, colega, totalmente. Me pasó, vos sabés que yo me enteré de la moda del lenguaje inclusivo, no por la izquierda, sino por la derecha. Es decir, la derecha tiene la astucia. Hay unas feministas en el Congo belga que están haciendo algo que está causando un revuelo. Nosotros acá en Latinoamérica no lo sabemos, pero resulta que hay un exponente de la derecha que se entera lo que está pasando por las feministas del Congo belga, y resulta que ese exponente de la nueva derecha nos informa y nos dice: miren, las feministas en el Congo belga están haciendo esto.
Entonces las feministas en Argentina escuchan a ese exponente de la nueva derecha y dicen, ah, mirá qué interesante, mirá lo que hacen las feministas, qué interesante lo que están haciendo. Hagamos lo mismo, hagamos lo mismo. Entonces la izquierda latinoamericana escucha a la derecha que viene a transmitir esas novedades, ¿no es cierto? Y las toma para sí misma, las cultiva, las abona, las desarrolla, las modifica, pero curiosamente las expande. La nueva derecha expande las ideas de la nueva izquierda porque las necesita. Es decir, siempre que aparece la nueva izquierda teniendo una fuerza notoria, aparece la nueva derecha como diciendo, nosotros somos la resistencia, nosotros venimos a salvar a Occidente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Y ahí viene la tercera pregunta, ¿qué pasaría si el problema no es ni la izquierda ni la derecha, sino que el problema sea no aprender a pensar, sino más bien dialectizar y decir, si la izquierda propone A, yo digo B, si la izquierda dice B, yo digo Z, si ellos hacen una cosa, yo tengo que hacer la otra. Si ellos tienen un principio, yo tengo el contrario. Si ellos proponen una cosa, yo me opongo. Ese pensamiento dialéctico que trata de confrontar permanentemente, seccionando la realidad, donde unos se quedan con unos principios y los otros se quedan con otros principios, ¿le conviene a Latinoamérica ese tipo de pensamientos dicotómicos y maniqueos? ¿O es mejor salir de ellos a través de la hermenéutica, del diálogo, del pensamiento crítico, de la totalización o de la integración de las muchas variantes que hay en la realidad? Sin duda alguna, colega, todos queremos sin duda la verdad, ¿no? Buscar el concepto de la aletheia y precisamente el análisis sobre el tema de la realidad. Vivimos un mundo y ya lo había comentado el propio Bauman, Sigmund Bauman, en este libro que se llama Amor líquido, la fragilidad de los vínculos humanos, donde la respuesta que dábamos el día de ayer ya no funciona ese tipo de respuesta para este día. Va todo fluyendo tan rápido y me recuerda a Heráclito, tú lo mencionaste, el Pantarrey, todo fluye, todo cambia, nada es permanente, inclusive la propia verdad, la propia idea de sujeto, por ahí está la autora Dana Haraway con que propone fusionar la mujer con máquinas, habla también de la zoofilia, etcétera. Son temas tabú en estos tiempos, pero al final de cuentas hay como una idea un poco extraña de deconstruir la verdad de cada momento. Entonces, si los jóvenes, inclusive este tema que me hace la pregunta, colega, la dificultad que percibo es que este tipo de transhumanismo, de posmodernidad, de posverdad, etcétera, se está enseñando en las escuelas. Ahí la pregunta es, ¿qué se está enseñando en las instituciones educativas? ¿No? Si simplemente soy una pequeña veleta que sopla el aire, me voy para ciertas costas, pero al final de cuentas lo comentas bien, que el propio San Agustín de Hipona fue en su momento maniqueo, en tratar de ir, bueno, esto es lo que es la verdad, esto es el mal, esto es lo bueno, etcétera. Si vamos así por la vida, la cultura prácticamente se va a destruir, porque inclusive tocando un poco a uno de los filósofos de la sospecha que muy bien comentó el propio eh, Paul Riquet, el concepto del propio Sigmund Freud que hablaba del malestar en la cultura, decía que cuando surge aspectos de la vida que no podemos solucionar nos genera mucha frustración, ¿no? Bueno, se asocia un poco con el sexo, etcétera, ¿no? Pero no podemos estar así, colega. Yo creo que la hermenéutica, muy bien, lo llevó a cabo George Gadamer en su libro Verdad y Método. También aquí en México hay un filósofo dominico, creo que ya no es dominico, llamado Mauricio Beuchot, es de la UNAM. Beuchot, Ajá, sí, cómo no. exactamente. Tú lo has de conocer muy bien. Él ha trabajado también este tema porque al final de cuentas la hermenéutica surgió a través de la interpretación del texto. Ahora lo que estamos tratando de hacer es interpretar la realidad, ¿no? Es decir, hay corrientes que llegan, tienen un ocaso también, pero al final de cuentas lo que está ocasionando todo este tipo de circunstancia de nueva izquierda, de nueva derecha, es que se está perdiendo los valores y esos valores se deben de trabajar desde la familia y desde el ámbito escolar, colega. Naturalmente, naturalmente, pero hay un cierto sesgo
que implica la dialéctica entre la izquierda y la derecha, el sesgo de la hegemonía. Es decir, la izquierda tiene necesariamente que plantear que si no sos de izquierda, estás en contra del pobre, del obrero, de la mujer, del indígena, de los negros. Es decir, es como que la única manera de apoyar a la mujer es ser feminista. Y si no sos feminista, sos un machista o un patriarcal. Bolivia acaba de decretar este año de la despatriarcalización con un presupuesto ultramillonario, subvencionando a todos los lobbies LGTB, feministas y obviamente a María Galindo y tantos otros que pertenecen, ¿no? a esta rama de la nueva izquierda, que no es nueva y nunca no es izquierda, ¿no? Pero bueno. Y claramente espíritus complejos como nosotros tenemos ansia de totalidad. Es decir, una de las pujas que hubo en la Revolución Francesa era el conflicto entre la libertad y la igualdad. Decían, los hombres libres no tienden a ser iguales porque la libertad implica la desigualdad, porque cada uno obra según sus propios intereses. Esa totalidad implica la necesidad de repensar la historia desde un paradigma un poco más abarcativo, ¿no? Es decir, vos tenés quienes sostienen la leyenda negra y no ven nada positivo en el Imperio Español, y aquellos que sostienen la leyenda rosa, que no ven nada positivo en los pueblos precolombinos. Entonces, me parece que de alguna u otra manera son sesgos que son propios de la dialéctica, ¿no? Es decir, la inconcesión que implica, la intransigencia que implica ser de derecha con respecto a la izquierda, es la imposibilidad de plantear de otra manera, hablar de justicia social, como lo hace la doctrina social de la Iglesia, hablar del progreso en la libertad de los pueblos y de la redistribución de la riqueza, como lo hace la doctrina social de la Iglesia, distinta al marxismo, por supuesto, ¿no? El concepto de solidaridad, de justicia social, de redistribución, de reciprocidad, conceptos caros a la tradición católica, no pueden ser pensados católicamente porque el catolicismo está dando una lucha contra la nueva izquierda desde la derecha. Y como la derecha es liberal en lo económico y conservadora en lo cultural, no puede adueñarse de la doctrina social de la Iglesia. Los católicos de derecha no pueden enfrentarse con el progresismo desde la doctrina social de la Iglesia, prefieren hacerlo desde la escuela austríaca. ¿Encontrás en esta situación un problema, una contradicción, o para vos es algo que tranquilamente puede ser parte de la dinámica de la lucha? Pues mira, colega, yo antes que nada, yo soy filósofo católico, soy un poco filósofo conservador, pero deduzco prácticamente que hay, y voy a citar a este pensador de América Latina, Eduardo Galeano, que llegó a decir los nadie, los que no tienen nada. Hay muchas voces privadas de libertad, los pueblos, las comunidades, cierta también un feminismo bien adecuado en temas de la mujer, el respeto, etcétera. Y también me viene a la mente otro pensador llamado Paulo Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, donde prácticamente él decía que la educación no cambia el mundo, cambia la persona. Yo todavía puedo decir que la propia iglesia en el tema, por ejemplo, del catolicismo, debe de alzar la voz, inclusive ya en su momento Carol Wojtyla, tú lo has de conocer muy bien este libro, Persona y Acción, este cierto personalismo de Carol Wojtyla, al igual que Emmanuel Mounier, el francés, es que no debe de estar, es decir, la iglesia debe de mantener también en este punto cierta neutralidad, es decir, no debe de ser ni de izquierda ni de derecha, simplemente debe mantener cierta neutralidad y sobre todo yo deduzco también salvar la libertad de cada una de las personas. Pero hay otro aire, hay aire muy fuerte que está soplando en estos tiempos, que es el exceso de pobreza. Es decir, sabemos muy bien que cuando se da esto es muy difícil poder pensar el mundo si tengo hambre. Va a ser muy difícil poder pensar el mundo si vivo con inseguridad y mi pueblo y mi comunidad,
¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es un verdadero lujo, colega Jonathan, tratando de hacer una hermenéutica del siglo XXI con la mirada, un calidoscopio de la izquierda o la derecha, pero al final de cuentas los ciudadanos de a pie son prácticamente los que sufren, ¿no? Lo que vivimos al día y sobre todo yo deduzco que prácticamente debemos de ir trabajando también en los centros, como tú lo hiciste ahora que hiciste esta gira, colega, yo te iba ahí también observando algunos videos, fuiste a platicar con gente que vive al día, es decir, gente que está ahí. Y yo creo que precisamente el papel de la filosofía es llegar al ágora, a la plaza pública, una filosofía de la calle. Siempre lo he dicho así. Es decir, ¿por qué no hacer filosofía en esos lugares? Y yo creo que prácticamente, desde el punto de vista de lo que me preguntaste, la propia Iglesia Católica debe de mantener cierta neutralidad y sobre todo ir trabajando un pastoral más enfocado en el concepto de trabajar siempre una conciencia reflexiva en las personas, no una teología de la liberación, porque eso es el gran choque que ha existido aquí, fuertísimo entre lo que es teología de la liberación, que no libera nada, no, no libera nada, al igual que el propio Enrique Dussel, que habla de una filosofía de la liberación. La filosofía no libera, ¿no? Te da más preguntas, ¿no? Te genera una confrontación con tu propia vida. Bueno, esa es mi humilde opinión, ilustre Jonathan. Qué conciso que sos, hermano. Claro, yo creo que la iglesia tiene que tomar postura, pero no la postura de la izquierda o la derecha, sino la postura católica. Es decir, fortalecer la doctrina social de la iglesia y predicar la postura que han tenido los papas, los santos padres, los doctores, ¿no? Yo te quería leer un texto que me parece muy ilustrativo de la crisis humana, ¿no? Y la crisis de valores que hay y cómo salir de esa crisis. Si me acompañás, ¿lo Claro, llegás a sí, ver? colega. Sí, sí, lo veo bien. Es un texto de Así Prensa que dice el científico, perdón, el científico que quería arreglar el mundo. Una historia que nos enseña que está en el hombre la solución a los problemas del mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado
estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Y cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo. Excelente, colega, realmente muy poético, excelente. Marca, ¿no? Marca mucho que es una crisis humana. Es decir, no es la crisis ambiental, es una crisis humana, la crisis del aborto, del género, la crisis de la crisis política, es en el fondo una crisis humana, es una crisis donde el hombre se está deshumanizando, está perdiendo su propia dignidad. ¿Compartís que es una crisis antropológica, el puesto del hombre en el cosmos? Totalmente, colega, y sobre todo son muchas de esas crisis que mencionas, y no solamente ahí, también surge lo que son el tipo, por ejemplo, la drogadicción, aquí, por ejemplo, en México, está duro el tema del narcotráfico, porque al final de cuentas eso es como muy bien comentó el propio Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, donde tomaba la soma para olvidar precisamente ese sufrimiento que existía. Precisamente las somas son esos narcóticos del siglo XXI. Hay mucho exceso de consumo de narcóticos a nivel niños, el abuso que existe, el trato de persona, sin fin de cosas, la trata de personas y también el maltrato que le podemos dar también al prójimo. Fíjate que me viene a la mente a un filósofo cardenal que salió de la iglesia anglicana llamado John Henry Newman. El cardenal Newman yo lo he leído desde el punto de vista filosófico. Él tiene un libro que se llama El asentamiento religioso del cardenal Newman. Y precisamente Newman analiza el tema sobre este tipo de confrontaciones que se vive a través de este siglo XXI. Es decir, esos males que estamos viviendo ya han sucedido en el pasado. Es decir, no es algo que diga, es que viene algo, un apocalipsis, ya ha vivido en el pasado. Es decir, pandemia, el propio ya en el mundo griego existió una pandemia, murieron griegos a raíz de la guerra del Peloponeso, termina el 404 antes de Cristo. Ha existido, entonces considero y deduzco precisamente, como tú sabes que comentó Cicerón, que la historia es maestra de la vida, precisamente yo creo que este tipo de ir tratando de poder comprender qué es el ser humano, es decir, ¿por qué no, en vez de estar pensando en el transhumanismo transcultural, por qué no volvemos nuevamente al estudio del ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué estamos aquí? Bien lo comentas, el hombre del puesto en el cosmos. ¿Y hacia dónde queremos ir? Yo inclusive hace poco le platicaba a mi esposa que desde que yo tenía 8 años siempre reflexionaba sobre el tema de la muerte. Y hace 3 días estaba yo reflexionando en la noche y yo reflexionaba y decía, ¿qué se sentirá morir? ¿Tendré conciencia cuando esté muerto? Entonces yo creo que esas son las reflexiones, colega, que debemos de hacer desde la hermenéutica moderna, ¿no lo crees, colega? Sí, yo creo que nos tenemos que enfrentar de nuevo con los dramas existenciales. Hay un curso de introducción a la metafísica que da Ortega y Gasset, donde él dice, uno de los problemas fundamentales de la metafísica es mi propia existencia y cómo poder transitar mi propia existencia, ¿no? Cómo poder tolerar eh, una vida que de principios no tiene mucho sentido. La vida tiene sentido, pero para nosotros no lo tiene porque estamos en un momento y en una situación muy difícil. Y hablaba el otro día con Guillermo Ramadán, un gran filósofo salteño que es amigo mío, y hablábamos del amor, porque para nosotros la crisis humana es una crisis de valor que tiene que ver con el amor. Eh, Pregunto, ¿por qué yo aceptaría mi identidad sexual? Porque amo mi cuerpo. ¿Por qué yo no mataría a un niño por nacer? Porque amo la vida. ¿Por qué yo sería fiel con mi mujer? Porque amo a mi mujer.
¿Por qué yo quisiera casarme? Porque amo a la familia. ¿Por qué yo trabajaría? Porque amo mi responsabilidad. Es decir, fíjate vos que en el fondo el motor que salva a todo lo que está pasando es el amor. Y no se habla del amor, parecería que el amor es cursi, el amor es naif, el amor es banal, es superficial, el amor es cursi, ¿no? ¿Qué tiene que ver el amor con la política, ¿no? Y nada, me parecía que hacer una apología del amor es hoy uno de los trabajos fundamentales de la filosofía. Totalmente, colega. Y es moral que cites a este filósofo, el semillero de ideas, José Ortega y Gasset. Él pertenece a la corriente que se va a llamar el vitalismo, ¿no? Yo creo que el vitalismo es precisamente un golpe de autoridad ante ese tipo de revolución del Círculo de Viena, del positivismo lógico, que para la ciencia lo importante es precisamente todas aquellas cosas que no tienen vínculo con lo humano, es decir, esos sufrimientos, esa vida diaria, etcétera. Y en efecto, inclusive el concepto que hablas del amor ya lo habían trabajado mucho. Hay un libro bueno, son dos autores italianos, Real de Antiseri se llama, Darío Real y el propio, que habla precisamente de este libro, Historia de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Entonces, aquí habla sobre el amor ágape en los primeros cristianos de la época de la Iglesia Católica, ¿no? Los neocatecúmenos, los catecúmenos. Entonces, este tipo de amor ágape es un tipo de amor que no está condicionado, es decir, poder ayudar al prójimo de lo que es, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a mí me ha pasado, colega, yo soy un filósofo de la calle, no tengo autos, tengo una bicicleta, ¿no? Camino a veces, pero me ha tocado ir en combis, en el colectivo, como creo que le dicen por ahí en tu país, colega, y tratamos de no mirarnos a los ojos, bajamos la mirada porque nos da pena mirar al otro, ¿no? Es decir, en el otro me encuentro también a mí mismo y yo creo que al final de cuentas sí es una crisis humanitaria que vivimos en este siglo XXI, porque al final de cuentas se habla de aspectos muy generales, pero ¿cómo se llama mi vecino? ¿Cómo se llama la persona que saludé? ¿Quién soy yo? Y precisamente esta frase que comentaba Ortega y Gasset llegó a decir que la filosofía no sirve para nada, excepto para vivir. Esa fue la frase que dice Ortega y Gasset. Yo creo que la misma vida es una filosofía, ¿no crees, colega? Entonces, deduzco prácticamente que eso es lo que estamos trabajando de este tiempo. En efecto, un amor ágape, un amor al prójimo, pero no solamente el amor al prójimo, también poder perdonar. Yo creo que el perdón no es propiamente de una religiosidad, sino prácticamente el perdón, y me lo ha dicho mi esposa que es terapeuta, se asocia con un poco el olvido, ¿no? El perdón se asocia con el olvido, ¿no, colega? Perdón, te estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, el olvido y la memoria trabajan juntos. Es imposible recordar si no se ha olvidado. Y uno de los trabajos fundamentales de la memoria es justamente perderse para poder reencontrarse en un proyecto que tiene esa nostalgia de futuro, porque, digamos, el sentido lo pone la razón y la razón encuentra sentido en virtud de un proyecto. Ese proyecto necesariamente es cosmovisivo, surge necesariamente la filosofía, la teología, que son maneras de proyectar una cosmovisión que le da sentido a la vida hacia adelante. Ahora, para mí, la crisis de valores tiene que ver con que no se encuentra el lugar de la razón en el hombre y el hombre ha perdido su lugar en el cosmos. Eh, es decir, ¿qué lugar ocupa la razón en el hombre? La modernidad va a decir que la razón es diosa.
La razón es la que este mundo es un absoluto caos y que debe ser ordenado por las luces de la diosa razón. Pero para los posmodernos la razón es débil, el pensiero débole de Bátimo, ¿no es cierto? Entonces, de una diosa razón a una razón débil, yo creo que el lugar de la razón es que es una facultad humana capaz de conocernos sin problemas y sin dificultades parte de la realidad. Para encontrar el lugar del hombre en el cosmos. El hombre es el fundamento epistemológico de la realidad, como plantea Descartes y el sujeto cartesiano. El hombre es el centro del universo. O el hombre es simplemente un mono evolucionado que tiene una herida en el narcisismo de su cogito, digamos, ¿no? Para ser medio freudiano y medio darwinista. Y me parece que en realidad el hombre no está ni en el tacho, como plantea Beckett, por ejemplo, que lo coloca al hombre en el tacho, y tampoco el hombre es ese Dios quijotesco que plantean algunos, ¿no? Es ese Dios que conquista mundos y que conquista planetas y que descubre la semilla de Dios y etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que el hombre tiene sus grandezas y tiene sus miserias. Y me parece que en esa grandeza y en esa miseria que tiene el hombre, podemos encontrar una manera de confluir la miseria y la belleza del ser humano, como es el propio Quijote, ¿no? En el Quijote nosotros tenemos la grandeza y la miseria, ¿no? Y yo quería mostrarte acá un texto que nos permite conocer un poco de la grandeza y de la miseria del hombre, ¿no? Que lo debes conocer efectivamente como buen filósofo que sos. Veamos. ¿Lo llegás a ver? Sí, colega, de Pascal. Bien. Pascal dice, la grandeza del hombre es grande porque el hombre conoce su miseria. Un árbol no conoce su miseria. Es pues ser miserable el hecho de sentirse miserable, pero es ser grande el hecho de saberse miserable. Tales miserias no provienen sino de la grandeza misma, son miserias del gran Señor, de rey despojado. El hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero un junco que piensa. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarle. Un vapor, una gota de agua, son bastante para hacerlo perecer. Pero, aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería más noble que lo que le mata, porque él sabe que muere, y la ventaja que el universo tiene sobre él, el universo no la conoce. Bueno, para mí es bellísimo, es bellísimo. Totalmente, Esto colega. está en Pensamientos de Pascal. Efectivamente, lo que hemos estado ya dialogando sobre el tema de la hermenéutica moderna, de este tipo de la nueva derecha, la nueva izquierda, al final de cuentas, todo lo que ya hemos hecho la descripción, eso es humano. Es decir, si por ejemplo tu colega llegarías y me comentarías, por ejemplo, es que hay un país donde nadie muere, todos son felices, yo sospecharía si eso es humano. Es decir, sufrimientos, felicidad, angustias, revoluciones, políticas, América Latina, todo eso entra dentro de la categoría de lo que es humano. Tú sabes muy bien a por ejemplo, este filósofo del siglo XVI llamado Juan Pico de la Mirándola, que ¿Cómo no? precisamente llevó a cabo todo un tratado de la dignidad del hombre y precisamente hablaba sobre esa concepción del destierro de Adán y Eva,
que se maneja muy bien el primer libro del Pentateuco, de la Torá judía, donde el hombre tenía todo, pero es desterrado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo ese tipo de sentimiento es lo que estamos viviendo actualmente. Y prácticamente sabemos muy bien que toda la tradición occidental está bajo una moralidad y una ética totalmente judio-cristiana. Y al final de cuentas, el comportamiento también va de la mano con ese tipo de descripción. Pero yo deduzco prácticamente que este pensador Pascal describe muy bien sobre, está haciendo lo que realmente necesitamos volver a preguntarse qué es el ser humano, ¿no? Yo inclusive he platicado con algunos de mis estudiantes y ellos me dicen, es que esto, es que aquello, pues todo lo que me estás diciendo, eso es ser humano, ¿no? Entonces, recordando un poco la obra de este filósofo que fue decapitado en la época de Enrique VIII, siglo XVI, llamado para la Iglesia Católica, Santo Tomás Moro, que publica este libro que se va a llamar La Utopía, ¿no? Donde Utopía. llegas a un lugar donde viven como comunistas, todo, no hay propiedad privada, todos tienen trabajo, si quieres trabajar o no, etcétera, ¿no? Entonces, este mundo realmente que se describe es precisamente lo que realmente necesitamos, colega. Yo creo que ir trabajando desde la óptica, desde la reflexión, pero sin duda alguna tampoco podemos decir que la razón va a solucionar todo. La razón también produce inmoralidad. Así es, eso lo explican muy bien Theodor Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Hay un cuento de Borges que se llama El Inmortal. Ahí Borges se ríe un poco de aquellos que tienen ansias de inmortalidad, ¿no? Porque hay muerte que para nosotros el tiempo tiene una densidad ontológica, es decir, tiene una densidad de ser. Y cada minuto es absolutamente precioso, ¿no? Entonces en el cuento le dice Odiseo, dice, me despedí de Homero en las puertas de Tánger, creo que no nos dijimos adiós, porque esos rituales de que te vaya bien, adiós, la nostalgia de la despedida, es fruto de la finitud de la vida, de la caducidad de la vida, ¿no? Entonces, me parece que la caducidad de la vida le añade a la vida un valor, una tragicidad, una comicidad que le es propia a la vida. Por eso Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida, dice, yo no quiero morir, pero no que yo quiero una vida eterna en el paraíso, yo quiero vivir así como soy, con mis miedos, con mis achaques, con mis dudas, con mis problemas, quiero vivir, no quiero morir, no se me canta la gana de morir, dice Unamuno, ¿no? Yo estoy en completa desacuerdo con la muerte. Yo soy un enemigo de la muerte. Viste que Pío Baroja decía ya, ¿no? Yo soy enemigo de la muerte. Bueno, ¿no? Ya Unamuno, ese es el enemigo de la muerte, ¿no? Es el sin muerte Unamuno. Esa petición que nos surge, ¿no? No quiero morir, no quiero morir. Yo a mis alumnos le hago esto, mira. Yo es como que soy así muy, muy extremo a mis alumnos, ¿no? Le digo, mira tus manos, traten de hacer en sus casas, lo que estén mirando, traten de hacer este ejercicio, ¿no? Mira tus manos, míralas a tus manos, mira tus pies, mirate la cara, andate a un espejo y mirate en la cara, ¿no? ¿Dónde vas a estar en 200 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a estar esa mano en 200 años? ¿Qué va a ser de esa cara en 200 años? Y la respuesta es bastante sombría, pero se te quita toda la sonrisa que pudo haber causado una buena clase, porque realmente estás camino a tu muerte. Heidegger tiene una frase que es pavorosa, dice, cada día nos parecemos más al cadáver que seremos. Es una frase bastante sombría, pero ¿qué le aporta a la filosofía el hecho de saber que morimos? Teniendo en cuenta que para Sócrates la filosofía es preparatio mortis, es preparación para la muerte. Efectivamente, colega, el tema de la muerte es un tema también que angustia, genera mucha preocupación, pero sin duda por ahí estaba viendo en los comentarios que se está realizando tu amable audiencia, que nos siguen aquí,
y sobre todo, inclusive el propio Epicuro reflexionó sobre el tema de la muerte. Bueno, ahorita pues estoy vivo, la muerte no está, el día que ya no esté llega la muerte y tampoco me encontró, ¿no? Eso prácticamente lo que se hace. Pero fíjate que el propio premio Nobel de literatura, el propio Albert Camus, este filósofo, tiene por ahí el libro El extranjero, que es una fantástica obra, ¿Cómo no? donde Sí, sí. narra precisamente a una persona que muere su madre, no siente nada, no quiero hacer spoiler, ahí si alguien a lo mejor ya, estoy seguro que ya lo han leído, el libro, hay una película, y luego se enamora y por ahí la chica le dice, quiero que me digas que me amas, y este personaje dice, las palabras no significan nada, supongo que no. Entonces, este libro de Albert del extranjero, el Premio Nobel de Literatura, narra precisamente el agotamiento del ser, es decir, de este ser humano. Y lo dices bien cuando comenta a este hombre nazi, Martin Heidegger del siglo XX, en El ser y el tiempo. Precisamente eso es decir, ya en su momento Goethe llegó a decir, este romántico, llegó a decir que a lo mejor la naturaleza haga una excepción con él, que no pueda morir, pero me parece que ya está muy, pero muy muerto el Goethe, ¿no? Y de ahí viene el propio Albert, también tiene otra obra que se llama El mito de Sísifo, ¿no? Este Sísifo que fue condenado, repite una y otra vez subiendo esa piedra a la colina y lo vuelve a hacer sin fin de veces. Al igual que lo ha comentado el propio Schulhan, este filósofo de moda de la Universidad de Friburgo, donde habla precisamente sobre la agonía del propio Prometeo, ¿no? El Prometeo encadenado, como era inmortal, todos los días pues, estaba siendo devorado. Entonces, la muerte es un consuelo, la muerte es un tiempo también de despedirnos correctamente de la existencia. Prácticamente si fuéramos inmortales, hubiera también inmortalidad de sufrimientos, así como existe también procesos de felicidad, existe también procesos de verdadera agonía. Realmente esto nos indica que el ser humano tiene finitud, pero también una forma, también inclusive la alegría, colega, tú lo sabes muy bien, la alegría no tiene razón de ser. Es decir, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué tenemos alegría? Etcétera. Entonces, eso es prácticamente el debate que surge en esta concepción. Ahora bien, lo que se trata de esta hermenéutica moderna es que no solamente se interprete el texto, sino ahora se interprete al sujeto que forma la historia, ¿no? El sujeto forma la política, el sujeto forma a la nueva derecha, el sujeto forma a la nueva izquierda. Que esas luchas que hemos platicado, las luchas perdidas, luchas anónimas, son los que alimentan a los partidos políticos en este siglo XXI, ¿no? Con promesas utópicas, con sinfín de aspectos que al final de cuentas, realmente lo que debemos de hacer es siempre mantener un espíritu totalmente reflexivo de nuestra condición como seres humanos, pero también reflexionar lo que no somos, ¿no? Es decir, lo que no somos, muy bien comentó Carol Wojtyla, vivimos como si nunca fuéramos a morir. ¿Por qué no reflexionar y vivir intensamente sabiendo prácticamente que llegará nuestra finitud? Y además, ya para terminar, colega, prácticamente te puedo decir que yo no puedo morir por ti, yo no puedo morir por Jonathan. La muerte siempre será personal, ¿no? Es así, la muerte es intransferible, al menos la muerte física, ¿no? Que es de la que hablamos nosotros, ¿no? Eh, Te hago la última pregunta. ¿Qué rol, cuál es la misión de la filosofía o del filósofo en las épocas actuales? ¿Cuáles serían las tres misiones que vos crees que tiene la filosofía? Sí, es una excelente pregunta, colega. Actualmente hay un fenómeno que inclusive mi posgrado en filosofías fue de eso, filosofía aplicada. Actualmente hay café filosóficos, vinos filosóficos, consultoría filosófica, está desde inclusive la filosofía en el aula de Mateo Littman, etcétera. Entonces, desde ahí surge como varios
pilares de la propia filosofía. Yo deduzco prácticamente que los objetivos de la filosofía, en primer término, es conocerse uno mismo. Yo creo que es la parte más difícil, el conocerse uno mismo, porque muy bien comentó el otro romántico llamado Novalis, que iba siguiendo a la diosa, le quita el manto a la diosa y se encuentra consigo mismo y le da miedo. Es lo que dice Novalis, el romántico. Al igual que Hölderlin llegó a decir que cuando soñamos somos dioses y cuando estamos despiertos somos unos pordioseros, ¿no? Es lo que comentaba Hölderlin. En primer término es conocerse uno mismo. Segundo término, dudar, la duda metódica. Es claro que a veces tratamos de tener certezas de las cosas de la realidad, de los aspectos laborales, de los aspectos de nuestra comunidad, pero la duda nos puede ayudar bastante en ese tema también para poder ir reflexionando sobre nuestra condición. Cuando empezamos a reflexionar sobre el tema y dudar por qué estoy así, por qué soy pobre, por qué estoy en estas circunstancias, por qué permito que me violenten, por qué vivo estas injusticias, en ese momento empezamos a reflexionar a través de la duda. Y yo creo que la tercera parte, y yo creo que es como se podría decir, uno de los pilares importantes, la eudaimonía. Yo creo que también la filosofía nos puede ayudar para tener momentos felices, como este caso, estar aquí contigo, colega. A mí me llena de satisfacción, me da alegría. Yo creo, y eso lo dio la filosofía, ¿no? Entonces, yo deduzco prácticamente que esos tres temas son como lo primordial en el tema de la filosofía. La filosofía no da respuestas, está constituida por preguntas, por cuestionamientos, por dudas, y como a veces se ha preguntado, ¿eso con qué se come? ¿No? ¿Con qué se come la filosofía? Un poco de sal, porque sabe un poco amarga, colega. Mirá, yo quiero terminar con uno de los textos más hermosos que se han escrito en la historia de la filosofía, Cartas sobre el humanismo. Acá Heidegger nos pone en nuestro lugar, ¿no? A los filósofos, ¿no? Dice Heidegger, para no perder la costumbre de ser al estilo de Heráclito oscuro, Heidegger dice, ya es hora de desacostumbrarse a sobreestimar la filosofía y por ende a pedirle más de lo que puede dar. En la actualidad, en la actual precariedad del mundo, es necesaria menos filosofía, pero una atención mucho mayor al pensar. Menos literatura, pero mucho mayor cuidado de la letra. El pensar futuro ya no es filosofía, porque piensa de modo más originario que la metafísica, cuyo nombre dice la misma cosa. Pero el pensar futuro tampoco puede olvidar ya, como exigía Hegel, el nombre de amor a la sabiduría, para convertirse en la sabiduría misma, bajo la figura del saber absoluto que pretendía Hegel. El pensar se encuentra en vías de descenso hacia la pobreza de su esencia provisional. Está prefigurando la posmodernidad Heidegger con eso. El pensar recoge el lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. Son aún más tenues que los surcos que el campesino con paso lento abre en el campo. Bueno, es Heidegger, ¿no? Es Es, Heidegger. Es decir, más cuidado del pensar y menos filosofía. Más cuidado de la letra y menos literatura. ¿Quién dijo que necesitamos más filosofía y más literatura? Necesitamos cuidar la letra y cuidar el pensar. Y bueno, ahí surge el pensamiento post-metafísico de Heidegger, ¿no? Que abre, bueno, la Ereignis y se abre, bueno, el Heidegger de la Ereignis y los aportes a la filosofía
y la historia del ser, y el evento, y el último Dios, y bueno, son los temas que van a estar presentes en Heidegger. Pero lo importante es entender que no siempre la filosofía va a tener las respuestas a las preguntas del pensar. Muchas veces el desafío es encontrar por fuera de la filosofía los desafíos de la filosofía y encontrar la belleza de la letra por fuera de la literatura. Me parece que es un trabajo bastante comprometedor a nosotros los filósofos, y bueno, quería regalarles un poco esa parte del texto, que es como Heidegger siempre termina, comienza a lo grande y termina a lo grande, ¿no? Así que, colega querido, ya hemos pasado una hora de una hermosa charla, realmente me encanta hablar con vos siempre, no es la primera vez que estás en el canal, y bueno, y gracias a las 200 y pico de personas que nos están viendo. Realmente para mí es un placer, un honor. Y bueno, querido José, si alguien quiere contratarte a vos en México para que le enseñes clases particulares de filosofía, ¿dónde te contactan? Ahí está mi canal de YouTube, colega, que es José Cruz, mi canal de YouTube. José Ahí me, Cruz. Bueno, sí, vamos a poner el link del canal de YouTube de José para que la gente pueda sumarse a su canal y así poder acompañarlo. ¿Ah? yo, José, pues mira, sí. colega, me despido con estas dos concepciones. Uno, que Pascal comentó una vez que reírse de la filosofía es también hacer filosofía. Y como no soy inmortal, como no soy un inmortal, me despido, colega. A lo mejor, ojalá que nos podamos ver, si no, por las dudas me estoy despidiendo. Adiós. Adiós. Qué triste. Un fuerte abrazo, hermano. Dios te bendiga. Muy Y bien. gracias a todos ustedes por habernos Bye bye.